Hay momentos en la vida en los que te empezás a sentir rara, como apagada, y lo primero que pensás es, debo estar cansada, será estrés, ya se me va a pasar. Pero no se pasa. Dormís y no descansás. Salís y no disfrutás. Te hablan y es como si escucharas desde lejos. Y ahí hay algo que casi nadie te dice. Muchas veces eso que estás viviendo no es un simple bajón, no es un mal día eterno, es duelo. Estás haciendo duelo y ni siquiera lo sabés. Cuando hablamos de duelo, casi todo el mundo piensa en la muerte de alguien, pero se hace duelo por muchas cosas, por una relación que se terminó, por un proyecto que no salió, por un trabajo que perdiste, por una versión de vos misma que ya no existe. Incluso se hace duelo por la vida que imaginabas tener y que no llegó. Y como nadie te dijo que eso también es duelo, te convences de que estás exagerando, de que no tenés derecho a estar tan mal, de que hay gente que sí tiene problemas de verdad. Entonces, encima del dolor, te cargas culpa. El duelo tiene una forma muy particular de meterse en la vida cotidiana. No siempre aparece como un llanto desgarrado. A veces se viste de desgano, de apatía, de irritabilidad. Te encontrás respondiendo mal por cualquier cosa, alejándote de gente que querés, dejando para después cosas que antes te daban placer. Y vos pensás que te volviste vaga o fría o insufrible. No, lo que pasa es que tu psique está ocupada sosteniendo una pérdida que todavía no terminaste de aceptar. Es como si una parte de vos estuviera de rodillas y la otra pretendiera seguir caminando como si nada. Además, hay un detalle cruel. Nadie nos enseña a perder. De chicos nos enseñan a sumar, a ganar, a competir, a seguir adelante, pero muy pocas veces alguien se sienta y te dice, mirá, en la vida vas a perder cosas, personas, etapas y eso duele y está bien que duela y lleva tiempo. Entonces cuando te toca, sentís que estás fallando. Si pasó mucho tiempo y seguís mal, te decís que tendrías que estar mejor. Si no llorás, pensás que sos de piedra. Si llorás demasiado, pensás que estás loca. En lugar de acompañarte, te juzgás. Otra forma en la que el duelo se disfraza es a través de la hiperactividad. Hay gente que después de una pérdida se llena de tareas, de compromisos, de trabajo. No paran. Siempre hay algo para hacer, algo urgente, algo importante. Desde afuera hasta parecen fuertes, admirables, resilientes. Pero cuando frenan 5 minutos, cuando se quedan solos en la casa, el silencio se vuelve insoportable. Entonces vuelven a correr, no porque amen tanto lo que hacen, sino porque les da terror encontrarse con ese agujero interno. El problema es que el cuerpo y la mente no aguantan ese ritmo para siempre y tarde o temprano cobran la factura: ansiedad, insomnio, ataques de pánico, síntomas físicos raros que ningún médico termina de explicar. Reconocer que lo que te pasa es duelo no soluciona todo, pero cambia mucho la lectura. No es lo mismo decir estoy rota, no sirvo para nada, que decir estoy de duelo, estoy elaborando una pérdida. En el primer caso te condenás, en el segundo te ubicás en un proceso. El duelo no es una enfermedad, es un trabajo psíquico, es el intento de tu mente y tu corazón de acomodarse a una realidad nueva donde algo o alguien que era importante ya no está. Y como todo trabajo, lleva tiempo, energía, idas y vueltas. Hay días en los que parece que estás mejor y de golpe una canción, una foto, una fecha te tira al piso de nuevo. No es que retrocediste, es que el duelo no es lineal. También es importante entender que cada persona hace duelo a su manera. Hay quienes necesitan hablar mucho, repetir la historia 1000 veces, llorar acompañados. Hay quienes necesitan silencio, escribir, caminar, estar solos un rato. Hay quienes se enojan, quienes se anestesian, quienes sienten culpa. No hay forma correcta. Lo que sí sabemos es que cuando el duelo se niega, cuando se tapa sistemáticamente con trabajo, alcohol, redes, relaciones vacías, tarde o temprano reaparece y la mayoría de las veces vuelve con más fuerza. Lo que se niega no desaparece, se acumula. Por eso, si te reconoces en algo de esto, no se trata de que a partir de mañana te dediques exclusivamente a sufrir. Se trata de dejar de pelearte con la evidencia de que estás triste por algo que perdiste. Dejar de minimizarlo, dejar de compararlo con el dolor de otros como si eso invalidara el tuyo.
Darte permiso para decir, esto me dolió, esto no era un detalle, esto que se fuera importante para mí. A veces el duelo empieza recién cuando alguien te mira y te dice, lo que te pasó fue fuerte. Es lógico que te duela así. A partir de ahí se abre otra posibilidad. En lugar de seguir actuando como si nada, podés empezar a preguntarte de qué tenés que despedirte, qué parte de tu vida necesita un cierre, qué vínculo, qué sueño, qué etapa. Y sobre todo podés dejar de tratar ese dolor como si fuera un defecto que tenés que ocultar y empezar a verlo como lo que es la prueba de que algo te importó de verdad. Porque al final el duelo no es el enemigo de la vida, es el precio emocional de haber estado viva, de haber querido, de haber apostado. Lo que sí te destruye no es el duelo, es la obligación de sonreír mientras por dentro se te está cayendo el mundo y nadie, ni siquiera vos, se anima a nombrarlo. Hay un momento en el que todo esto cambia de categoría, deja de ser solo tristeza, cansancio o nostalgia y empieza a sentirse invivible. Te levantás a la mañana y lo primero que aparece es un peso en el pecho. No pasó nada malo ese día, pero es como si ya empezaras perdiendo. Haces tu rutina, trabajás, hablas con gente, cumplís, pero por dentro es como si estuvieras en otro lugar, más oscuro, más lento. Y lo más confuso es que no encontrás una explicación clara. Pensás, no puede ser para tanto, esto ya debería estar cerrado, no me pasó nada tan grave. Esa es una de las señales más típicas de que lo que tenés enfrente no es solo dolor normal, es duelo no elaborado. El dolor normal tiene una lógica, aparece, duele, se nombra, se comparte un poco y con el tiempo va aflojando. El duelo, en cambio, cuando no se reconoce, tiende a quedarse y a repetir siempre el mismo nudo. No importa cuánto tiempo pase, tocas cierto tema y se te cierra la garganta de la misma manera, aparece la misma bronca, la misma sensación de injusticia. Podés cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja, pero hay algo que se mantiene intacto, la herida de lo perdido. No se trata de superar como si nada hubiera ocurrido, se trata de poder integrar esa pérdida a tu historia en lugar de vivir atrapado alrededor de ella. A veces el duelo se activa en cadena, perdés una cosa hoy y de golpe se te despiertan todas las otras pérdidas que nunca lloraste. Un rechazo amoroso actual se engancha con aquella vez que te dejaron sin explicación hace años. Un despido se engancha con el abandono de un padre, con una mudanza forzada, con una amistad que se cortó de golpe. Desde afuera parece que estás exagerando por algo puntual, pero en realidad lo que se abrió es un archivo completo de duelos pendientes. Tu reacción no corresponde solo a lo que acabas de perder, sino a todo lo que tuviste que tragarte en silencio en otros momentos. También es muy frecuente que el duelo se disfrace de desinterés general. Cosas que antes te importaban ahora te dan igual. Proyectos que te ilusionaban ya no te mueven. Te preguntan qué quieres hacer y contestás no sé para casi todo. Desde cierto lugar puede sonar a comodidad, pero en el fondo hay una idea silenciosa. ¿Para qué voy a entusiasmarme si todo se termina perdiendo? Cuando esa frase se instala, aunque no la digas en voz alta, empezás a vivir en modo ahorro, ahorro emociones, ahorro compromiso, ahorro expectativas. Es una forma de protegerte, pero también es una forma de estar medio muerto en vida. Otro síntoma de duelo no reconocido es la dificultad para tomar decisiones. No es que no sepas lo que te conviene, es que cualquier cambio te enfrenta con la idea de perder algo más. Entonces pospones elecciones, alargás relaciones que no funcionan, sostenés trabajos que ya no tienen sentido, acumulás cosas por las dudas. Todo eso va llenando tu vida de peso. Mientras tanto, el centro del problema sigue siendo el mismo. Hay algo que se fue o que se rompió o que nunca llegó a ser y esa pérdida está pidiendo lugar. Aceptar que estás en duelo implica también aceptar que no sos la misma persona de antes de la pérdida. Hay algo de vos que ya no está disponible de la misma manera y pretender funcionar como antes solo suma frustración. Tal vez antes eras más confiado y ahora mirás todo con más sospecha. Tal vez antes te entregabas rápido y ahora te cuesta. Tal vez antes tenías mucha energía social y ahora necesitas más silencio. Eso no significa que el duelo te arruinó, significa que estás reorganizándote alrededor de lo que pasó. El problema aparece cuando, en lugar de escuchar esos cambios, tratás de obligarte a ser quien eras, como si la pérdida no tuviera derecho a dejar marca. También importa decir algo que casi nadie dice,
El duelo da miedo acercarse a ese dolor porque se siente como si te fueras a desarmar para siempre. Entonces tu mente inventa mil estrategias para no tocar el tema. Te decís, ya fue, no vale la pena llorar por eso, no voy a darle más importancia. Pero el cuerpo no entiende de frases racionales, si algo dolió, dolió, y si no se le da lugar, busca otra forma de expresarse. A veces aparecen síntomas físicos, a veces crisis de ansiedad, a veces explosiones de enojo que no entendés de dónde salen. Debajo, casi siempre, hay un duelo pidiendo ser visto. En este punto, el paso más honesto no es hacer grandes discursos espirituales sobre la aceptación, sino animarte a formular una frase sencilla: perdí algo y me duele. Puede ser una persona, un vínculo, una oportunidad, una etapa, una ilusión. No importa si otros lo consideran grande o pequeño. Importa que para vos era significativo. Nombrarlo no hace que duela más. Lo que duele es sostenerlo solo, en silencio, como si fuera un defecto. Cuando empezás a darle un nombre a ese dolor, empezás también a darle un lugar. Y cuando algo tiene lugar, deja de invadirlo todo. Ahí empieza de verdad el trabajo del duelo. Hay algo que vuelve todo esto todavía más pesado: la forma en que te tratás mientras estás de duelo. No alcanza con que te duela lo que perdiste, encima aparece una especie de tribunal interno que te juzga por cómo lo llevas. Te decís que estás exagerando, que tendrías que estar mejor, que no fue para tanto, que otra gente pasó por cosas peores y siguió adelante. Entonces el dolor, que ya era difícil de por sí, se mezcla con vergüenza. No solo sufrís, sino que te da pudor sufrir como estás sufriendo. Muchas veces esa mirada dura viene de frases que escuchaste toda la vida. Sé fuerte, no llores, no mires para atrás, ya fue, seguí adelante, no te quedes en el pasado. En su momento sonaban a consejos bien intencionados, pero de a poco se te fueron metiendo adentro como órdenes. Entonces, cuando tu cuerpo y tu mente hacen algo tan humano como quebrarse ante una pérdida, se arma el choque, lo que sentís contra lo que deberías sentir. En ese choque casi siempre gana el mandato y pierde tu emoción real. El resultado: el duelo se esconde, pero no desaparece. También está la comparación constante con cómo supuestamente se hace duelo. Pensás en películas, en historias que conocés, en lo que ves en redes. Crees que el duelo verdadero es esa escena de llanto desbordado y drama explícito. Como lo tuyo no se ve así, pensás que no cuenta, que no amerita tanto. Pero el duelo no es un show. A veces el dolor más profundo es el más silencioso. Esa dificultad para disfrutar algo, ese vacío raro en situaciones que antes te llenaban, ese nudo en la garganta que nadie ve porque justo sabés sonreír en el momento indicado. Otra cosa que pasa mucho es que te confundís cuando el duelo se mezcla con otras emociones que no encajan con la idea romántica de tristeza. Por ejemplo, bronca. Bronca con la persona que se fue, con vos por lo que hiciste o no hiciste, con la vida por cómo acomodó las cosas. O este alivio. Sí, alivio, porque la relación era muy conflictiva, porque el trabajo te estaba destruyendo, porque esa etapa te tenía agotado. Entonces aparece un discurso interno brutal. ¿Cómo puedo sentir alivio si estoy de duelo? ¿Qué clase de persona soy? Esa culpa tapa algo muy humano. Podés extrañar y aliviarte a la vez. Podés amar y enojarte. Podés sufrir por lo que perdiste y al mismo tiempo sentir descanso por lo que ya no tenés que sostener. En muchos duelos hay además una dimensión de identidad que se rompe. No solo perdiste algo externo, perdiste una versión de vos que estaba sostenida por eso. Si se va una pareja, se va también tu lugar de ser novio o ser esposa. Si se termina un trabajo que ocupaba todo tu tiempo, se desarma tu imagen de profesional ocupado. Si se muere alguien importante, se mueve tu lugar en la familia. Entonces el vacío no está solo afuera, está adentro. ¿Y ahora quién soy sin esto? En lugar de preguntarte eso con ternura, solés retarte por no reponerte rápido. Hay duelos especialmente complicados porque nadie los reconoce. Son esas pérdidas que socialmente se minimizan: un embarazo que se pierde al poco tiempo, una relación que era informal, un proyecto que ni siquiera llegó a arrancar, la distancia con alguien que no murió, pero se fue de tu vida sin explicación.
Desde afuera te dicen, bueno, pero no estaban casados, bueno, pero era al principio, bueno, ya vas a tener otra oportunidad. Son frases que intentan consolar, pero en realidad te dejan solo, porque el mensaje escondido es, no te corresponde sufrir tanto por esto. Entonces empezás a hacer duelo a escondidas como si fuera algo clandestino. Cuando el entorno no valida tu dolor, muchas veces reaccionás tratando de adaptarte. Haces chistes, restás importancia, contás la historia como si fuera anécdota. Pero después, cuando te quedas solo, el cuerpo te recuerda que para vos no fue un detalle. Te agarra un nudo en el estómago, te cuesta dormir, te vienen imágenes de escenas que parecían menores. Ahí se ve clarísimo que el parámetro no es lo que el mundo considera grande o chico, sino lo que eso significaba para vos. El duelo tiene que ver con la intensidad del vínculo, no con su currículum oficial. En todo esto hay una trampa que conviene ver, creer que si reconoces que estás de duelo vas a quedarte atrapado para siempre ahí. Entonces preferís negar, minimizar, distraerte, pero en la práctica pasa lo contrario. Lo que no se reconoce se cronifica. Lo que se mira de frente, por doloroso que sea, empieza de a poquito a transformarse. No de un día para el otro, no con frases mágicas, pero sí a través de un proceso en el que la pérdida deja de ser una herida abierta que supura todo el tiempo y se va convirtiendo en cicatriz. No deja de doler del todo, pero ya no domina cada movimiento que haces. Por eso, en esta etapa, el gesto más radical no es hacer algo espectacular, sino atreverte a creerle a tu propia experiencia más que a los mandatos y las comparaciones. Si para vos algo fue una pérdida, entonces fue una pérdida. Si tu cuerpo reacciona como reacciona, es por algo. A partir de ahí se vuelve posible pasar de la pregunta «¿estoy exagerando?» a una mucho más útil. ¿Qué parte de mí quedó enganchada en eso que se fue y todavía necesita ser despedida? Ahí empieza a haber lugar no solo para el dolor, sino también para un cierto cuidado hacia vos mismo en medio de ese dolor. Hay otra capa de este asunto que suele quedar muy escondida, todo lo que haces para no sentir el duelo. Nadie se levanta a la mañana y dice hoy voy a negar mi dolor, pero de a poco aparecen anestesias elegantes. Te llenas de trabajo, de actividades, de pantallas, de ruido. Siempre hay una serie para ver, algo para hacer en el teléfono, un compromiso al que ir. Desde afuera parece que seguís con tu vida, incluso te dicen qué bien que no te quedaste encerrada. Pero si mirás un poco más de cerca, muchas de esas cosas no son placer, son escape. No estás disfrutando, estás huyendo. Otra anestesia típica son las relaciones tapón. No es que te enamoraste, es que no soportás la idea de quedarte solo con ese vacío. Entonces te aferrás a alguien, a veces sabiendo que no es lo que querés en serio, solo para no sentir la ausencia del vínculo que perdiste. Y como esa persona nueva no puede ocupar el lugar del anterior, la relación se llena de reproches silenciosos, de comparaciones, de expectativas imposibles. Al final, en vez de ayudarte a sanar, abre otra herida. Lo mismo pasa con las salidas obligadas, el tenés que distraerte. Si lo único que buscas es no pensar, volvés a casa más cansado y más solo. También están las anestesias más obvias, comer sin hambre, tomar de más, engancharte con redes hasta cualquier hora. No porque seas débil, sino porque por unos minutos eso apaga el ruido interno. El problema es que después el ruido vuelve sumado al malestar de lo que hiciste para taparlo. Entonces se arma un círculo, siento dolor, lo tapo, me siento mal por cómo lo tapé, necesito tapar eso también. Y en todo ese proceso, el duelo original sigue intacto, esperando turno. Detrás de todas esas estrategias hay una fantasía muy comprensible, la idea de que si entras de lleno en el duelo te vas a romper para siempre, como si estuvieras parado al borde de un abismo y cualquier lágrima fuera el empujón final. Por eso muchas personas dicen, si me dejo caer, no salgo más. Y no, no exageran, de verdad sienten que hay algo adentro que si lo tocan las desborda. El tema es que esa sensación aparece justamente porque lleva mucho tiempo sosteniendo el dolor con los dientes apretados. Cuando cortás durante años el flujo natural del llanto, de la tristeza, del enojo, se acumula presión. Entonces, claro, cuando se abre una rendija, sale todo junto. Otro efecto de no permitirte el duelo es que la vida empieza a perder profundidad. Para no sufrir demasiado, recortás también la intensidad de lo que te alegra.
bajás el volumen general, no te involucras tanto, no te ilusionas tanto, no te comprometes del todo con nada. Es una especie de anestesia emocional global, no duele tanto, pero tampoco se siente tanto nada. Y llega un momento en que ya no sabes si estás triste por lo que perdiste o por la forma chata en la que estás viviendo para no arriesgarte a perder otra vez. El duelo, cuando se lo deja pasar a través tuyo, no te destruye, lo que destruye es la guerra interna contra él. Luchar para no llorar, para no pensar, para no recordar, te consume tanta energía que casi no queda nada para otras cosas. En cambio, cuando empezás a darte pequeños permisos, el sistema entero se afloja un poco. Permisos concretos, no enormes. Mirar una foto sin apurarte a cambiar de tema, hablar de esa persona o de esa etapa sin disfrazarlo de chiste, admitir en voz baja todavía me duele. No es dramatizar, es dejar de actuar como si no hubiera pasado nada. En todo esto es clave entender que el duelo no viene en etapas ordenadas como en un manual. No es primero negación, después bronca, después aceptación en un caminito prolijo. Podés estar bastante en paz un tiempo y de pronto llenarte de enojo. Podés sentirte muy triste un día y al siguiente reírte genuinamente de algo, y eso no invalida tu dolor. A muchas personas les pasa que cuando tienen un momento de alegría en medio del duelo, se sienten culpables, como si estuvieran traicionando lo que perdieron. Pero la vida sigue filtrándose aunque estés roto, y eso no es falta de amor, es simple humanidad. Aceptar que estás de duelo no significa encerrarte en ese lugar y construir tu identidad alrededor del dolor. Significa más bien dejar de gastar tanta fuerza en negar lo evidente. A partir de ahí es posible empezar a elegir mejor qué te hace bien y qué solo te distrae, con qué personas podés compartir algo de esto y con quiénes no, qué espacios te alivian y cuáles te dejan peor. Y sobre todo, podés empezar a cambiar la pregunta. En lugar de cómo hago para no sentir esto, pasar a cómo me acompaño a mí mismo mientras esto me duele. Ahí el duelo deja de ser solo una amenaza y se convierte también en una ocasión dura pero real para aprender a estar de tu lado cuando más lo necesitas. Hay algo del duelo que también tiene que ver con el tiempo, pero no solo con el tiempo del calendario. Se dice mucho eso del tiempo todo lo cura y dicho así es mentira. El tiempo por sí solo no cura nada. Lo que puede ayudar es lo que pasa durante ese tiempo, lo que hablás, lo que procesás, lo que llorás, lo que entendés, lo que resignificás. Hay personas a las que se les murió alguien hace 10 años y siguen como congeladas en ese día. No porque hayan amado más que otros, sino porque algo de ese dolor quedó atrapado, sin palabras, sin lugar. Es tiempo cronológico, pero no es tiempo elaborado. El duelo tiene su propio ritmo y muchas veces choca con el ritmo del mundo. Vos seguís en shock y ya todo el entorno volvió a la normalidad. Al principio te llaman, te escriben, te preguntan cómo estás. Después, poco a poco, la vida de los demás sigue. No porque no les importe, sino porque están en otra cosa. Y ahí se da una soledad rara. Por fuera todo parece superado, pero por dentro recién estás empezando a caer en la cuenta de lo que pasó. A veces cuando el resto ya no habla del tema, es cuando más lo necesitas. Pero como sentís que ya pasó el momento, te lo guardás. Y ese duelo, una vez más, se queda sin testigos. Otra dimensión muy profunda del duelo es el miedo a olvidar. Parece contradictorio, porque por un lado querés dejar de sufrir, pero por otro lado temés que si se va el dolor, se vaya también el vínculo. Entonces te aferrás al sufrimiento como si fuera la única prueba de que eso importó. Pensás, si dejo de llorar, si dejo de pensar todo el tiempo en esto, capaz fue que no era tan importante, capaz estoy traicionando su memoria o lo que significó para mí. Eso hace que a veces te sabotees los momentos en que podrías estar un poco mejor. Sentís culpa si pasás un día sin pensar en esa persona, en esa etapa, en esa pérdida. Lo que cuesta ver ahí es que el recuerdo no necesita dolor crudo para seguir vivo. Al principio sí, casi todo viene mezclado, recordás y duele. Con el tiempo, si el duelo va elaborándose, empiezan a aparecer otros colores. Recordás y a veces te reís, a veces te enternece, a veces te duele de otra manera, menos punzante. No porque eso haya dejado de ser valioso, sino porque se corrió de lugar, dejó de ser herida abierta,
para ser parte de tu historia. No es olvido, es transformación. Olvidar sería que ya no tenga ningún sentido para vos. Elaborar es que cambie la forma en que ese sentido se presenta. También hay duelos donde lo difícil no es tanto extrañar, sino todo lo que se quedó sin decir. Los perdón que no se dijeron, los te quiero que se dieron por obvios, las charlas que se evitaron, las decisiones que se patearon hasta que ya no hubo tiempo. Ahí el dolor viene supercargado de culpa, te repetís escenas en la cabeza, tendría que haber ido, tendría que haber llamado, tendría que haberme ido antes, tendría que haberme quedado. Es como si hicieras una especie de juicio permanente sobre tu versión del pasado y como en todo juicio que solo se basa en el resultado, siempre salís culpable. Pero el duelo sano también incluye aprender a mirar ese pasado con más contexto. En ese momento no sabías lo que sabes ahora, no sentías lo que sentís ahora, no veías todo lo que hoy ves. Decidiste como pudiste con lo que tenías, con los recursos que había. Es fácil convertirse en juez después de los hechos, pero no estabas ahí con la información completa. Poder decirte, hice lo que pude, no borra la pérdida, pero baja la condena eterna. Tal vez podrías haberlo hecho distinto, sí, pero también podrías haberlo hecho peor. En el duelo muchas veces solo ves la fantasía de la versión ideal que no fue y no considerás las 100 versiones posibles que habrían sido más dañinas. Otra cosa profunda del duelo es que te obliga a rediseñar tus mapas. Muchas veces organizabas tu vida alrededor de eso que se fue. Tus horarios, tus prioridades, tus planes. De golpe, todo ese mapa queda desactualizado. Hay calles que ya no llevan a ninguna parte, hay lugares que eran punto de encuentro y ahora son territorio minado. Es muy fuerte cuando te das cuenta de que tenés que inventar nuevos recorridos, nuevas rutinas, nuevas referencias. Y eso lleva tiempo porque no se trata solo de cambiar actividades, se trata de construirle un nuevo sentido a los días sin esa presencia, sin ese trabajo, sin ese vínculo. En medio de ese rediseño es fácil caer en la idea de que el duelo te quebró para siempre. Y sí, algo se quebró. Pero quebrarse no siempre es sinónimo de quedar inutilizado. A veces, después del quiebre, las cosas no vuelven a ser como antes y eso no es solo trágico, también es una oportunidad para dejar de vivir en automático. Hay personas que, a partir de una pérdida, revisan amistades, límites, prioridades, no porque el duelo las hizo mejores personas en un sentido cursi, sino porque cuando algo importante se cae, se vuelve casi inevitable preguntarse qué más está sostenido con alfileres. En ese punto, el riesgo es apurarse a sacar una moraleja. Hay duelos en los que todavía estás en carne viva y ya te estás exigiendo encontrar el aprendizaje, el para qué, el lado positivo. Eso también puede ser una forma de violencia. A veces, durante un tiempo, lo único verdadero que podés decir es, me duele y no le veo ningún sentido. Y está bien. El sentido, si aparece, suele hacerlo después, cuando la herida se cierra un poco y podés mirar no solo lo que se fue, sino también lo que se reacomodó a partir de eso. Hasta entonces, tu tarea no es iluminarlo todo, es sostenerte mientras cruzás la oscuridad. Por eso, más que buscar grandes conclusiones, en esta fase del duelo, lo fundamental es la actitud con la que te acompañás, si te apurás, si te juzgás, si te comparás o si podés, aunque sea por momentos, mirarte como mirarías a alguien que querés mucho y que está pasando por algo parecido. Esa mirada no le quita dureza a lo que pasó, pero cambia radicalmente la forma en que atravesás lo que te toca vivir. Y ahí, casi sin que te des cuenta, empieza a dibujarse una diferencia clave, no entre personas a las que no les pesa nada y personas destruidas por sus pérdidas, sino entre quienes se abandonan cuando les duele y quienes, aún rotos, aprenden de a poco a no dejarse solos. Hay un efecto del duelo del que casi no se habla y que sin embargo condiciona muchísimo la vida después de la pérdida, el miedo a volver a pegarte. Cuando algo o alguien importante se cae de tu vida, una parte muy profunda aprende una lección equivocada. Si me encariño, sufro. Si amo, pierdo. Si me ilusiono, duele. Y entonces empezás a armar estrategias, a veces muy sofisticadas, para no volver a exponerte tanto. Te acercás, pero no del todo. Mostrás, pero no todo.
Te involucrás, pero con una mano en el freno de mano por si hay que salir corriendo. Desde afuera parece que sos independiente, no necesitas a nadie. Por dentro hay un pánico silencioso a que se repita el golpe. Ese miedo no siempre se ve como miedo. A veces se presenta como una lista infinita de exigencias. Nadie está a la altura. Siempre hay un pero. Siempre falta algo. Siempre encontrás una razón para no dejar entrar más a esa persona, a ese proyecto, a ese plan. Te volvés especialista en descubrir defectos ajenos, incompatibilidades, señales de alarma. Una parte de eso puede ser intuición, claro, pero otra parte es pura defensa. Si nada es suficiente, entonces nunca vas a tener que arriesgarte de verdad. Es una forma elegante de decir, no quiero sufrir mientras te convences de que simplemente no apareció lo correcto. El duelo también puede empujarte al extremo opuesto, entregarte demasiado rápido, aferrarte a lo primero que aparece, pedirle a un vínculo nuevo que repare todo lo que el anterior rompió. Entonces depositas en una persona actual la tarea imposible de curarte el pasado. Cualquier gesto de distancia te activa viejas heridas, cualquier diferencia se vive como abandono. No estás viendo a quien tenés adelante, estás viendo a través de él o ella la sombra de lo que perdiste. Y eso, además de ser agotador, suele terminar mal, porque nadie puede cargar con tanta expectativa sin romperse. En los vínculos familiares también se nota el impacto del duelo. A veces, después de una muerte o de una separación, las familias se reorganizan de maneras muy extrañas. Alguien toma el lugar de sostén que antes no tenía, alguien se infantiliza, alguien desaparece. Tal vez empezás a ocupar un rol que no te corresponde solo porque alguien tiene que hacerlo, el fuerte, el que no llora, el que resuelve. O al revés, te convertís en el problema en el que siempre está mal, porque es la única forma que encontraste de seguir recibiendo atención. El duelo no afecta solamente a la persona que sufre, desacomoda sistemas enteros. Algo muy duro es cuando tu entorno quiere que vuelvas a ser quien eras antes, sin entender que eso es imposible. Te dicen ya volvés a ser la de antes, ya vas a ser el mismo de siempre, como si el objetivo fuera borrar la huella de lo que pasó. Y quizás sin darse cuenta te están pidiendo que sacrifiques tu proceso para que ellos no se incomoden con tu cambio. Es fuerte aceptar que no vas a volver a ser la persona que eras antes del duelo, pero también es liberador, porque entonces dejás de esforzarte por encajar en un molde viejo y podés empezar a preguntarte quién sos ahora con esta historia, con esta marca, con esta nueva forma de ver la vida. En este punto suele aparecer otra idea tramposa, la de que primero tenés que estar sanado del todo para recién después habilitarte a enamorarte, a cambiar de trabajo, a empezar algo nuevo. Es como si te pusieras en cuarentena emocional indefinida hasta alcanzar un estado de perfección interna que no existe. Claro que hay impulsos que conviene no seguir en caliente, claro que hay decisiones que es mejor no tomar en medio de la tormenta, pero esperar a estar bien del todo para vivir es una forma refinada de no vivir nunca. El duelo no tiene un certificado final de alta, más bien vas aprendiendo a convivir con eso y dentro de esa convivencia van apareciendo cosas nuevas. Una pregunta clave en esta etapa es cuánto de lo que estoy haciendo es cuidado y cuánto es miedo. Cuidarte puede ser decir que no a ciertos vínculos, respetar tus tiempos, poner límites, no exigirte rendir como antes si todavía estás cansado. El miedo, en cambio, te lleva a cerrarlo todo, a decir no a cualquier cosa que huela mínimamente a riesgo, a confundir paz con ausencia total de movimiento. A veces la diferencia se nota en cómo te sentís después. El cuidado te deja un poquito más en paz, el miedo te deja un poco más encogido. También es importante revisar qué lugar ocupa hoy la pérdida en tu identidad. Hay personas que sin darse cuenta empiezan a presentarse ante el mundo principalmente desde su dolor, la que se quedó sola, el que perdió tal cosa, la que sufrió tal abandono. No lo hacen por victimismo, lo hacen porque esa fue la experiencia más intensa que vivieron y todavía no encontraron otras formas de definirse. El riesgo es quedar pegado para siempre a ese capítulo, como si fuera lo único interesante que tenés para contar. El duelo merece lugar, sí, pero no merece todo el escenario. De a poco el trabajo es permitir que vuelvan a aparecer otros aspectos de vos, tus intereses, tu humor, tu curiosidad,
tu capacidad de aprender, de crear, de equivocarte en cosas que no tengan que ver solo con la pérdida. No se trata de dar vuelta a la página como si esa historia no importara, sino de escribir más páginas. Que en tu biografía ese hecho sea un capítulo fuerte, pero no la única trama. Cuando empezás a sentir que tu vida sigue teniendo futuro, aunque esté marcada por lo que pasó, el duelo se acomoda en un lugar menos asfixiante. No deja de existir, pero deja de tener la última palabra en todo lo que haces. Hay otro punto del duelo que suele pasar desapercibido y sin embargo marca muchísimo la diferencia: quiénes están cerca y cómo te acompañan. No porque ellos tengan el poder de sacarte el dolor, eso no lo puede hacer nadie, sino porque el modo en que te miran cuando estás roto puede volverse un alivio o un peso más. Hay personas que aguantan al principio, pero al poco tiempo se impacientan. Te cambian de tema, te dicen ya está, no le des más vueltas, te minimizan, te hacen chistes para cortar. No son malos, simplemente no saben qué hacer con tu tristeza. El problema es que si te rodeas solo de ese tipo de respuestas, aprendes a editar tu dolor. Mostrás lo justo y necesario para no molestar y el resto lo relegás a la soledad. Por eso es tan valioso encontrar, aunque sea a una o dos personas con las que puedas hablar sin tener que disimular. No hace falta que tengan las palabras perfectas. A veces un te escucho, un es lógico lo que sentís, un acá estoy sostiene más que cualquier discurso. Lo importante es poder descansar un rato del esfuerzo de parecer bien. Cuando vivís un duelo fingiendo normalidad todo el tiempo, te agotás el doble por lo que te pasa y por el teatro que haces para que nadie se dé cuenta. Poder tener, aunque sea un espacio donde no tengas que actuar, ya es parte de la cura. También ayuda mucho darle algún tipo de forma a lo que te pasa. El duelo es difuso, confuso, se te mete en los pensamientos, en el cuerpo, en los sueños. Si todo eso se queda girando solo en la cabeza, se vuelve insoportable. Ponerlo en palabras, escribirlo, dibujarlo, hablarlo en terapia, contarlo en voz alta es una manera de sacarlo del caos interno y ponerlo en un lugar que se pueda mirar. No se trata de escribir bonito ni de hablar perfecto, se trata de empezar a ver qué te está pasando en vez de vivir solo tomado por la sensación. Los rituales también pueden ser clave, aunque a veces subestimamos su importancia. No hablo solo de ceremonias formales, sino de gestos conscientes que marquen un antes y un después. Guardar una caja con cosas significativas, ir a un lugar que fue importante y despedirte mentalmente, escribir una carta que nunca vas a enviar, encender una vela, una fecha concreta, permitirte un momento del día para pensar en eso y después volver a lo que estés haciendo. El ritual no borra la pérdida, pero le pone marco. Le dice a tu mente: esto pasó, esto importa, le hago un lugar y después sigo. Hay duelos en los que necesitas también poner límites hacia afuera. No todo comentario ayuda, no toda pregunta es bienvenida, no toda persona tiene derecho a opinar sobre cómo deberías vivir tu pérdida. A veces el trabajo más sano que podés hacer es decir: de esto no quiero hablar con vos, esa frase no me ayuda, te agradezco, pero ahora necesito otra cosa. No es ingratitud, es cuidado. Así como elegís con qué ropa cubrís tu cuerpo cuando hace frío, tenés derecho a elegir con qué miradas te cubrís cuando estás emocionalmente desnudo. De a poco, el duelo te va empujando a un tipo de honestidad muy radical contigo mismo. Te obliga a reconocer qué cosas ya no querés seguir haciendo solo por inercia, qué vínculos se sostenían en costumbre más que en amor, qué actividades ocupaban espacio pero no te nutrían. Es duro porque implica aceptar que hay partes de tu vida anterior que también tienen que morir para que esta nueva etapa tenga lugar, pero al mismo tiempo abre un espacio para algo muy profundo: la posibilidad de empezar a elegir con más verdad cómo querés gastar tu tiempo, tu energía, tu presencia. En esta etapa es fácil caer en la tentación de reducir toda una frase tipo el duelo me cambió y usarla como explicación automática para cualquier cosa. Sí, te cambió. Era imposible que no lo hiciera. Pero también seguís siendo vos, con tu historia previa, con tus recursos, con tus deseos. El duelo no viene a reemplazarte, viene a sumarse a lo que ya eras. La tarea no es convertirte en la persona que superó tal cosa como título principal, sino integrar esa experiencia de forma que no te defina por completo ni se niegue por completo.
Cuando empezás a ver el duelo así, no como un enemigo que hay que vencer ni como una identidad nueva para siempre, sino como un tramo de camino que te tocó recorrer, cambia también la pregunta que te haces cada día. Deja de ser ¿cuándo se me va a pasar esto? Y se acerca más a qué necesito hoy para atravesar este día con la mayor dignidad y cuidado posible. Algunas veces será descansar, otras será mover el cuerpo, otras será trabajar, otras será llorar, otras será reírte sin culpa. No hay un manual perfecto. Hay una conversación diaria con vos mismo en la que el duelo tiene voz, pero no tiene todo el poder. Ahí, poco a poco, empezás a sentir que aunque el dolor siga, ya no estás completamente a su merced.